¿Me pueden escuchar? Sí, Licen, se escucha. Bueno, disculpen, estamos acá con algunos problemas técnicos que no nos acompañan, pero ya vamos dándole solución. Lo que mencionabas hace un momento, lo mencionaba Josué, es que tenemos nosotros formas de poder ir interpretando lo que es de uno y lo que es propio y lo que no es propio. Es cierto que un espacio de mundo globalizado que nos trae desde la década de los 90 nos trae a pensar a nosotros en este mundo globalizado qué es lo que corresponde a la identidad y a la autenticidad de cada una de las regiones. Si nosotros no logramos generar nuestra propia investigación, conocimientos, nuestros propios saberes y también nuestra propia producción intelectual, podemos llegar a tener este tipo de intromisiones o dificultades que se van viendo como la experiencia que nos mencionaba hace un momento. El sistema desprecia lo que ignora. Y en este sistema avasallador y en este sistema que tenemos que está copando las esferas y los procesos de producción, es donde los países menos desarrollados llegan a tener menores oportunidades de tener un espacio entre toda esta economía global. Los han categorizado actualmente ya no entre desarrollados y subdesarrollados, sino también hay una nueva categoría que son países emergentes, por ejemplo. Y esa nueva categoría de países emergentes en los cuales se encuentran Brasil, Perú, Chile, en algún momento Argentina, pero que también no ha logrado tener esta categoría por los problemas económicos que se están suscitando permanentemente en este país, es que llegan a tener también diferentes formas de poder, diferentes maneras y formas de poder asumir y poder captar economías diversas desde Europa o desde el norte. Pueden ser por ese lado vistos. Por otro lado es que tanto diferentes autores como los vamos a ver ahora, desde la década de los 70, nos vienen a decir a nosotros que nuestras maneras de concebir el mundo y de hacer investigación tienen que ser diferentes y no tienen que estar relacionadas a otros procesos de concebir el mundo. De ahí vienen estas nuevas formas de interpretar lo que son los paradigmas. Se vienen ahí, por ejemplo, categorías como la ontología, se viene de ahí también la metodología, la epistemología, cómo se van trabajando y cómo se van concibiendo las maneras de ver la producción como tal. La investigación llega a tener ahí gran importancia y relevancia porque a partir de cómo investigas y cómo ves el entorno y el mundo, es que tú vas a poder también generar desarrollo y generar cambios en tu propio escenario. Es ahí donde vamos y ese es el objetivo que se tiene. ¿Alguien más que quisiera hablar sobre estos otros puntos que nos plantea Eduardo Galeano? Esto en una orientación de cambio y de diferenciación de contextos. ¿Quiénes más tenemos por ahí? Licenciado. Sí. Muy buenas César. tardes. César, ¿cómo estás? A ver, vamos tomando nota acá. César Wang. Te escuchamos, César. Dicen, buenas tardes y a todos los colegas. Quiero un poquito participar sobre lo que es la segunda, que dice la historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales. En esta parte pienso que América Latina, ¿no? Siempre ha sido objeto de que hemos sido exportador de recursos y materia prima. Y en esa parte, ¿cómo se llama? Acá, un ejemplo claro de Bolivia. Nosotros exportamos lo que es eh, los recursos naturales y así no podemos industrializar acá. Entonces,
se refiere más, creo, a eso, ¿no? Un despojo, como dice la palabra, eh, que no es pagado. Yo entiendo como si no es pagado justamente, ¿no? Es regalado a precio que no es, digamos, lo que es. Y a eso, licenciado, Muy bien, César. Es cierto, la industria que tenemos en toda Sudamérica todavía no ha llegado a procesos de transformación suficientes como para que nosotros podamos entrar ya a una valoración mucho más grande de nuestra materia prima. Sin embargo, seguimos cubriendo grandes demandas y necesidades del exterior, pero nuestra producción aún requiere de mayor tecnificación, pero también requiere de una valorización de nuestras propias esferas, de nuestros propios contextos de vida. Recordarán ahí en Agruco, por ejemplo, Agruco nos plantea dentro de su propio video y nos dice la revalorización de las prácticas culturales es parte de nuestra mayor preocupación, porque nuestra preocupación a nivel cultural no está solamente de producir en grandes cantidades, sino está el de producir lo que necesitamos, pero también una producción responsable. Y insta también a las comunidades a que puedan hacer un cambio de producción que sea relacionada a una rotación de cultivos para que la tierra no se vaya cansando, para que la tierra vaya teniendo esa misma característica productiva, ese vigor productivo, y vayamos teniendo nosotros los recursos suficientes para que podamos continuar con una reciprocidad, que este es el término apropiado que utilizan también en Agruco, reciprocidad de respeto hacia la tierra, pero también que la tierra nos pueda dar también beneficios propios. Desde un enfoque eurocéntrico es muy diferente. El enfoque eurocéntrico te dice tienes que producir más para el comercio, para la venta, para la riqueza. De ahí que se tiene la tecnificación de todo este tipo de producción, pero no se tiene un respeto hacia la tierra. En el caso de Brasil, por ejemplo, es algo preocupante que se tiene ya una porción muy grande de producción para alimentación porcina, que se va esto a Estados Unidos, pero que también se va hacia Asia. Esa es una tecnificación muy grande y se están utilizando ya inmensos territorios que sirven para la exportación. Pero ahí ya se han olvidado toda la práctica de reciprocidad, toda la práctica de respeto a la madre tierra, de cambio de producción, de ver hasta cuándo esa tierra va a poder seguir produciendo, cuándo necesita un cambio, una renovación, y no lleguemos nosotros a la explotación. Por ese lado, por una parte eso, ¿no? Por otra parte es que nosotros sí somos vistos solamente como el despojo de recursos naturales, ya sean estos minerales o ya sean recursos también agrícolas, pecuarios, y por qué no se siguen también este tipo de ideas, no se siguen este tipo de cosmovisiones, que lo podríamos denominar a este nivel. Estas nuevas formas de investigación, estas nuevas formas de diálogo de saberes te dicen, no necesariamente niegues el avance técnico, tecnológico y de la ciencia, pero tampoco te despojes de tus propios valores y principios culturales, que es la parte ontológica de la investigación, los principios, las cualidades que debes tener al momento de hacer investigación. Busca un diálogo entre las dos partes y ese diálogo te puede dar un espacio de vida en este nuevo entorno científico, tecnológico, digital, pero también te puede dar esa valorización de tus principios y tus valores que te pueden dar un escenario de vida mucho más corresponsable con la naturaleza. Bueno, tenemos ahí entonces la participación de Josué, Andrés y de César, y el anterior que era mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar el mundo. Estos 3 puntos los he querido abordar al inicio de esta sesión para que podamos nosotros considerar también que lo que estamos haciendo pueda que sea mínima actividad de 20, 30 diplomantes que están haciendo investigación desde un enfoque indígena, descolonizador, que lo están trabajando en sus propias unidades educativas,
pero cuando esa ya se transforma en 30, 40 que están en diferentes lugares de todo el país y están haciendo investigación, están consultando con sus estudiantes, están hablando con sus padres de familia, están ya revisando nueva bibliografía para ir mejorando su práctica educativa, y estamos transformando la actividad educativa en todo el sistema boliviano. Estamos poniendo ya algo más que va a ser un elemento diferenciador. Tal vez pensamos que es una actividad de una estrategia muy puntual, que solamente estamos abarcando algo de matemáticas exactas, o estamos agarrando lenguaje, historia, o estamos agarrando también informática, las TICs, pero si nos damos a nosotros, ponemos en conciencia lo que estamos haciendo, ya estamos poniendo nuestro esfuerzo a un cambio de un sistema educativo que hasta ahora estaba todavía, paralizado, y que le estamos arrancando y le estamos dando motor, le estamos dando fuerza. Como decía Albert Einstein, por ejemplo, el equilibrio de la vida es parecido a manejar una bicicleta. Mientras más te mantengas en movimiento, mayor equilibrio tienes. Y ese equilibrio nos significa a nosotros el cambio pedagógico. Pasamos entonces a lo siguiente. Los temas de diálogo que vamos a tener el día de hoy son los siguientes. Vamos a hablar nosotros lo referente a los paradigmas de la investigación, que es un paradigma, cuáles son los usuales que tenemos actualmente. En ese punto abordaremos los paradigmas centrales de la investigación: racionalista, positivista, naturalista, sociocrítico y el indígena. En este último vamos a abordar un poquito más porque hace parte a las referencias del trabajo que estamos desarrollando junto con la universidad. Vayamos entonces a esto que es un paradigma, el paradigma de la investigación. En el paradigma de la investigación hay dos autores que permanentemente el texto los está consultando, que es el de Guba y es el de Wilson, que mencionan que es un paradigma. Y el paradigma responde a 4 preguntas. Pero antes de responder a estas 4 preguntas, podríamos decir que un paradigma es un conjunto de creencias sobre el mundo y sobre la obtención de conocimientos. Un paradigma, entonces, puede cambiar en determinado momento la manera de pensar. Un paradigma tiene una cualidad espacial, tiene una cualidad temporal. Lo que en esta década nosotros podemos estar viendo a partir del 2000, 2020 al 2030, y es una manera de concebir el mundo, puede resultar para nosotros un paradigma válido en este periodo, en este tiempo y en este espacio. Pero ya pasando hasta el 2030, 40, puede que ya tengamos otro paradigma de concepción del mundo y podamos pensar que nuestra manera de concebir lo que está a nuestro alrededor no es el mismo, sino que va cambiando, los pensamientos van emergiendo de nueva forma, el contexto también va reconfigurándose de diferente manera, y es la manera como vamos a nosotros decir, este es el conocimiento, de aquí viene el conocimiento, de aquí nosotros podemos cimentar mejor de cómo comprende un niño, cómo comprende una niña. Si más antes podríamos decir desde el ámbito educativo que un niño, una niña comprende más desde la utilización de todos sus sentidos, sus 5 sentidos. Y puede que de acá en la década de los 30 nos digan, bueno, no solamente son estos 5 sentidos, o no es la utilización de los 5 sentidos. Preeminentemente puede que sea la vista, puede que sea el oído, o por otro lado puede ser el tacto. Desde la década de los 30 ese paradigma puede cambiar. Ese paradigma educativo de poder concebir lo que está alrededor, conocer mejor, aprender mejor a partir de los 5 sentidos, ese paradigma puede cambiar. Puede que sea así. Es ese ejemplo que les quiero dar para que podamos nosotros entender qué es un paradigma. Pero también nos dicen estos autores cómo nosotros identificamos un paradigma. Identificamos un paradigma haciéndonos una consulta de qué características ontológicas tiene, qué características epistemológicas, metodológicas y axiológicas. Estos 4 puntos los tenemos que tener presentes permanentemente en procesos investigativos. Cuando te digan, bueno, yo estoy siguiendo un paradigma,
un paradigma, en este caso indígena, descolonizador. Yo sigo un paradigma complejo. Yo estoy siguiendo un paradigma sociocrítico. Estoy siguiendo un paradigma que puede ser diferente a estos tres. Y cuando hablamos de que sí es un paradigma, entonces nos preguntaremos, ¿y por qué entonces este es considerado un paradigma? El primero, el ontológico, el modo de ver y concebir la realidad. Cuando te dicen, a ver, ¿cuál es la ontología de este paradigma? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo concibe la realidad? El indígena te dirá, por ejemplo, la manera de concebir el mundo es a través de un diálogo, es racionalista, es conversar con las otras personas, no es solamente, no es netamente objetivo, es subjetivo porque viene desde el pensamiento de las personas. Entonces el paradigma tiene esta connotación ontológica y la ontológica es como ve y concibe la realidad. Por otra parte, tiene esa cualidad ontológica, pero ¿cuál es la cualidad epistemológica de cómo se genera y valida el conocimiento? Sigamos en el indígena. Nos dirá cómo se concibe a través de la naturaleza, a través de la sociedad, a través de la cultura, a través de las prácticas culturales, a través de la interrelación de las personas, pero a través del diálogo y también a través de la herencia. Es así como se genera. ¿Y cómo se valida? A través de diferentes metodologías, no solamente que sean cuantitativas y no solamente las preeminentemente de la investigación eurocéntrica, sino más la de diálogo, de consulta, la etnográfica es la más relacionada a este tipo de investigaciones. Sus metodologías, ¿qué es una metodología? Es un camino a seguir. En este caso, desde el punto de vista investigativo, la metodología, el camino del pensamiento. ¿Cómo yo creo que puedo desarrollar una investigación? Este es mi método. El método es el camino, el paso hacia dónde y cómo lo voy a desarrollar. Desde lo axiológico. Lo axiológico, las posiciones éticas y morales del investigador. Les decía hace un momento. Lo axiológico tiene mucho que ver con las cualidades del investigador articuladas a dar una información fidedigna. Pero no solamente a dar una información fidedigna, sino de tener un pensamiento coherente. Lo que yo pienso es lo que hago. Lo que hago es una respuesta de cómo yo pienso. Esa es la coherencia de pensamiento. Y lo axiológico está pegado a todos los aspectos éticos, morales del investigador. Entonces, son estos 4 elementos los cuales nos tienen que ayudar a nosotros permanentemente a poder organizar la información que vamos a tener posteriormente. Un aspecto ontológico, epistemológico, metodológico y axiológico. Estos 4 puntos hacen la cualidad para cada uno de las teorías que podamos trabajar en este programa o en cualquier otro programa que ustedes ya vayan a ver posteriormente en procesos investigativos cuando tengan que desarrollar el apartado filosófico y teórico de la investigación. A este punto, señores, ¿alguna consulta? ¿Algo que quisieran conversar ya que la tarea ya la han realizado? El foro ya lo han subido, ya está la respuesta que han desarrollado en función al video que se les ha facilitado de la experiencia de algo. Bueno, continuamos entonces. Dicen, Sí, solo una César, ¿tú consulta. tienes alguna consulta o algún aporte para el grupo? No, es una consulta nomás, dicen. ¿Qué diferencia hay entre metodología y método? Esa parte se me hace difícil, dice. Bueno, la metodología en sí es el conjunto de procedimientos que tú vas a utilizar. La metodología, dentro de la metodología vas a encontrar las herramientas, los instrumentos, las técnicas, es el conjunto en total.
Es como un sistema de generalidades. Vienen las herramientas, vienen las técnicas, vienen los métodos. Pero la unión de estos tres hace la metodología, la utilización de todo como tal. Si quieres buscar, por ejemplo, alguna referencia global mayor a estos tres, ya estarías agarrando de una estrategia. La estrategia es el conjunto de métodos, técnicas e instrumentos. Mientras que el método es el procedimiento como tal, como uno solo, nada más. Y la metodología es el conjunto de todas esas herramientas que tú vas a utilizar en un proceso determinado. Muchísimas gracias, Licen. De nada, César. ¿Alguna consulta más que tenga alguien? Bueno, continuamos. Los paradigmas, los centrales que tenemos son estos cuatro que los vamos viendo con la bibliografía. El racionalismo positivista, interpretativo naturalista, sociocrítico y el indígena. Empecemos por este que es el racionalismo. El racionalista plantea que la base del conocimiento es el verdadero. Por ejemplo, que la única base del conocimiento es el verdadero, nada más. Aparte de eso no hay más. Tiene que ser principalmente objetivo, tiene que estar libre de valoraciones. Dice, si una persona mete la interpretación de un conocimiento determinado o algo que está sucediendo, ya no es un conocimiento. El positivista te dice que tienes que usar instrumentos cerrados, objetivos, cuantificables, que te den información numérica. Si esta no tiene esta cualidad, entonces no estás en busca de la realidad, no estás yendo a una respuesta de un determinado problema en la investigación. El método es experimental. En todo proceso de investigación siempre hay una hipótesis. Hipótesis deductivo quiere decir que viene una hipótesis que viene desde algo general que viene hasta algo particular. Es decir, que un conocimiento que sea particular no puede seguir teniendo una connotación de conocimiento generalizador o que pueda ser para todo un espacio de una sociedad determinada. Tiene diseños definidos, tiene diseños cerrados y sus estudios son netamente cuantitativos. Y la relación es causa y efecto. Yo hago alguna acción determinada y va a haber un efecto determinado en el lugar donde estás trabajando. Este tipo de investigación positivista tiene mucha característica entre la década de los 50 hasta los 70 y más allá, abarcando hasta los 90, y está bien plasmado por todo lo que actualmente se desarrolla en todas las casas superiores de estudio. Claro que no necesariamente podríamos decir que todas las autónomas son racionalistas y positivistas, no es así, sino que también tienen a su interior cualidades investigativas, las cuales las dividen fundamentalmente en investigaciones cuantitativas y las investigaciones cualitativas. Y estas cuantitativas son aquellas las que tienen apego hacia lo positivista y lo racionalista, con investigaciones netamente cuantitativas, y donde se aperturan un poco más las investigaciones indígenas o de carácter de diálogo y también de carácter, podríamos mencionarlo, descolonizador, son las características de las investigaciones cualitativas. Posteriormente tenemos las investigaciones, los paradigmas interpretativos o naturalistas, que hacen más relación al ambiente observado como algo complejo, algo holístico, divergente y múltiple. El ambiente, dicen que ontológicamente es nominalista. La realidad es una construcción social. Es intersubjetiva. Su epistemología es subjetivista. Es decir, de dónde viene el conocimiento es de la persona, es de la idea. Cómo se construye dentro de la relación de las sociedades. El conocimiento es construido. Su metodología es interpretativa, no tiene hipótesis. Esa hipótesis puede ir formándose progresivamente en función a la investigación que se va desarrollando. Es fenomenológica,
biográfica y y se basa en estudios de casos, entre otros. Esta cualidad entre lo interpretativo y naturalista tiene esta relación en poder sacar la información de dónde está viniendo desde ese entorno natural. Lo sociocrítico, su finalidad a nivel de investigación es la transformación de las estructuras, de las relaciones sociales. Ontológicamente es considerar la realidad como una construcción intersubjetiva. Miren, tiene ya relación esta sociológica con la naturalista. Tiene cierta característica, cierta similitud. Axiológicamente, es decir, de los temas ya más de principios y cualidades, busca la transformación y emancipación. Lo sociocrítico te dice, investiga para poder transformar esas estructuras sociales que pueden ser opresivas, que pueden ser represivas hacia las personas. Investiga para poder cambiar esas estructuras, para poder modificarlas y buscar escenarios mucho más equilibrados, no solamente igualitarios, sino también equilibrados, con la gran diferencia que la igualdad es dar a todos por igual a todo lo que necesitan, pero lo equilibrado es dar más a quien lo necesita y dar menos a quien no necesita. Ese es el equilibrio de trabajo y ese es el equilibrio de buscar una sociedad un poco más justa. A nivel metodológico es dialógica y es participativa, a través de talleres participativos, la tradición oral, lo grupal y lo focal, por ejemplo. A estos tres tipos de paradigmas se viene el indígena. El indígena, que es la realidad desde lo holístico. Entonces, miren, aquí también tocamos lo holístico, al igual que el sociocrítico y al igual también que el naturalista. Entonces, miren, ya es una línea que se va configurando al llegar a los escenarios holísticos. Es complementario a la naturaleza, epistemológicamente son conocimientos indígenas, el cual debe ser incorporado a la investigación. Es decir, lo indígena, lo que se tiene en la tradición, en lo social o cultural, tiene que ser parte de la investigación. No puede ser un objeto de estudio, sino es el estudio y el método como tal, los conocimientos indígenas. Mientras que hasta antes lo sociocrítico y el naturalista estaban aún enfocados en el estudio del procedimiento indígena, en el estudio de las tradiciones, pero mientras tanto, este enfoque indígena te dice no. No somos un estudio, no somos un objeto de estudio solamente, sino somos el mecanismo y el método como tal para poder desarrollar conocimientos. Ahí vienen esas palabras, esos términos de diálogo de saberes. Encontraremos solamente un diálogo de complementariedad y de reciprocidad, no como un objeto de estudio, sino como el estudio como tal en sí. En lo axiológico, la reciprocidad, les mencionaba hace un momento. En la apropiación y reglamentos y derechos. Su metodología netamente participativa, liberadora y transformadora, que se basa en los sistemas de conocimientos indígenas. Debemos reconocer que también los procedimientos indígenas, si bien vienen desde los 70, no han logrado permear muchos escenarios académicos, pero que sí se está tratando de hacer eso, porque el reconocer, practicar, concretar y producir conocimientos a partir de estos métodos indígenas nos pueden llegar a nosotros a tener nuevas formas de concebir el conocimiento. Bueno, por ahí me andan escribiendo algunos que quieren un poquito de tiempo para ir entregando las tareas. Vamos a estar todavía unos 10 minutos, 15 minutos más, si les parece. ¿Me escuchan por ahí? Sí, tengo el retorno todavía. Sí, Sí, dice. licenciado, lo escuchamos. Sí. Perfecto. Entonces vamos a hablar de todo este paradigma indígena un poquito más, hasta ahí. Y les vamos a dar tiempo a aquellos que no han entregado todavía su foro y sus tareas para que puedan ir subiendo y no tengan la saturación del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lice. Perfecto, Fátima. Entonces, el paradigma indígena nos plantea el texto que tiene unos orígenes desde los años 70.
Yo les planteaba que tiene un poco más atrás. Tiene unas cualidades diferenciadoras. De un tiempo un poco más atrás, solo que no han sido muy bien registradas todavía. Las experiencias en el desarrollo rural, las metodologías participativas, investigación, acción, no se dan solamente a nivel de Sudamérica. Estas se dan en África, se dan en Camerún, se dan en otros escenarios en los cuales se trata de verificar que habían escenarios diversos en los cuales no solamente se tiene que desarrollar una investigación a nivel social o antropológico, en el cual vas, destapas, ves evidencias de años anteriores y que solamente vas a ir a registrarlas. No es así. Estos otros escenarios de África, Camerún y otros tienen una fuerte connotación social y cultural. Y es ahí donde se van generando estos métodos de participación. Consultar, hablar con la gente, con los mayores y para poder saber qué es lo que está sucediendo. La investigación, acción, entre una planificación, implementación, evaluación, cambio, modificación y volver a poder trabajarlas. Eso en estos otros escenarios de otros continentes. Y en América Latina, en Latinoamérica se hace muy presente Paulo Freire con la educación popular. Esto a partir de experiencias que tiene en el Brasil. Y en el Brasil se empieza a trabajar sobre un método de alfabetización. Y Paulo Freire nos dice, las personas aprenden más cuando hacen, pero aprenden más cuando hacen en relación a lo que están viendo y lo que están viviendo en su propio entorno. Ese método de alfabetización le vale a Paulo Freire unos espacios importantes en el Brasil y además para que pueda ser reconocido a nivel mundial con esta educación popular. Es decir, trabajar primero con la acción más que con la teoría. La investigación acción participativa en Colombia, por su parte, también tiene muy buenos aportes con Orlando Falsborda. Lo que les decía hace un momento, una investigación acción participativa en la cual el investigador no solamente es el que planifica y ejecuta, sino que hace grupos de investigadores con sus propios docentes, con todos sus pares, les dice si esa iniciativa de trabajo está bien o tiene que cambiarse o tiene que modificarse para poder tener nuevos métodos de trabajo. Ya Chiliza, ya en un ámbito un poco más indígena, trabajando a nivel un poco ya más latino, nos habla de que la investigación indígena tiene un carácter ontológico. ¿Por qué? Porque se basa en las realidades de lo holístico y lo complementario y la naturaleza. Es de totalidad como unidad de todo lo que vive. Epistemológicamente es un conocimiento indígena, el cual debe ser incorporado, debe ser parte de la investigación, lo que hablábamos hace un momento. Axiológicamente debería ser de reciprocidad en la apropiación y reglamentos y derechos durante el proceso de la investigación. Todo lo que tú vayas a trabajar como investigador tienes que permanentemente ir devolviendo esa información, retroalimentando con aquellas personas con quien estás trabajando. No a la finalización de la investigación. La devolución, retroalimentación, parte de la reciprocidad en poder mantener informados y trabajar permanentemente en los resultados de la investigación. Esta es su cualidad axiológica en ámbitos de investigación indígena. La metodología es participativa, liberadora, mencionan también, transformadora, y se basa en los sistemas de conocimientos indígenas. Bueno, entonces, señores diplomantes, hasta esta parte estaríamos conversando todos los relacionados a lo que es la investigación indígena, a todos los relacionados a estas nuevas investigaciones emergentes. Les vamos a dar ya este tiempo de 1 hora para que vayan subiendo sus trabajos con todo lo que hemos ido conversando y puedan tener también algo más claro, o aquellos que quieran aumentar algo más todavía en sus trabajos. Les pido que como tenemos la siguiente semana nosotros actividades entre el 31, primero y más, nos podamos ubicar entre el 29, que sería el día jueves, para tener otra sesión más puntual de lo que es la siguiente semana de nuestras actividades y a prepararnos para la entrega del 3 de enero. Entonces tendríamos el 29 una sesión sincrónica también a esta misma hora y el 3 el mismo día que tienen que entregar su trabajo, igual a la misma hora, un reforzamiento para poder entregar sus trabajos correspondientes a esa semana.
Ya desde esta fecha todo se va regularizando a los días domingos y ya estaríamos tomando otros periodos. Entonces, haríamos esa transformación para que no tengan dificultades en sus actividades planificadas a nivel familiar seguramente, en las cuales también sus familias deben estar esperando que puedan estar con ellos. Señores, entonces para cerrar, les pido que puedan activar las cámaras para que hagamos el registro final de nuestra actividad. Bueno, ahí están caminando, unos muy bonitos con sus hamacas, qué lindo estudiar así, Fátima, Claudia, Percy, un gusto verlos de acá. Nadir, qué lindo lugar, que se ven unas palmeras preciosas por ahí atrás. Felicidades. Una vez más de mi parte, felicidades por esta Navidad que ha pasado, que tengan un lindo año nuevo y los trabajos que los tengan vayan enviándomelo más antes, así los vamos corrigiendo y empujando un poquito más. Entonces, en 3, vamos a hacer la captura. 3, 2, 1 y saludos a todos. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias, Lice. Nos vemos. Chao, chao.